El metabolismo es un proceso químico complicado, pero no es de sorprender que mucha gente lo simplifique y solo lo vea como algo que influye en la facilidad con que nuestro cuerpo engorda o adelgaza. Aquí es donde entran en juego las calorías. Una caloría es una unidad que mide cuánta energía proporciona al cuerpo un alimento en particular. Una tableta de chocolate tiene más calorías que una manzana, de modo que proporciona más energía al cuerpo. Hoy, en Buena Salud, hablaremos sobre qué es el metabolismo y cuál es su importancia. Quédese con nosotros. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. Hay unas proteínas específicas en el cuerpo que controlan las reacciones químicas del metabolismo. Miles de reacciones metabólicas ocurren al mismo tiempo, todas ellas reguladas por el cuerpo, para que nuestras células se mantengan sanas y funcionen bien. ¿Cómo actúa el metabolismo? Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas para descomponer las proteínas en aminoácidos, transformar las grasas en ácidos grasos y transformar los hidratos de carbono en azúcares simples, por ejemplo, la glucosa. El cuerpo puede utilizar el azúcar, los aminoácidos y los ácidos grasos como fuentes de energía cuando lo necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre, que los transporta a las células. Después de que entren en las células, otras enzimas actúan para acelerar o regular las reacciones químicas encargadas de metabolizar estos compuestos. Durante estos procesos, la energía de estos compuestos se puede liberar para que el cuerpo la utilice o bien almacenarse en los tejidos corporales, sobre todo en el hígado, en los músculos y en la grasa corporal. El metabolismo es una especie de malabarismo en el que suceden simultáneamente dos clases de actividades: construcción de tejidos corporales y reservas de energía, llamada anabolismo, y descomposición de tejidos corporales y de reservas de energía con el fin de obtener más combustible para las funciones corporales, llamado catabolismo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en otra emisión de Buena Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor Luis Eduardo García González, médico internista de Servicios Médicos UJAT, y con la doctora Ana María Villalobos Cartas, médico pasante del mismo lugar, Servicios Médicos UJAT, que están muy involucrados en la parte de síndrome metabólico, sobre todo porque estamos actualizando en la clínica de prevención de síndrome metabólico dentro de la misma institución. El tema del día de hoy es el metabolismo y qué es y cuál es su importancia. Doctor, usted al ser médico internista es pues el especialista en esta área. Me gustaría que le pudiera comentar a nuestros televidentes qué es y para qué nos sirve. Bien, saludos de nuevo. Buen día, buenas tardes. Sobre el metabolismo, sí, definitivamente nosotros tenemos que tratar muchos problemas del metabolismo. Lo mencionaban en la introducción, es un proceso complejo, químico y no nada más químico, físico, es cómo funciona el cuerpo. Evidentemente no lo conocemos todo, hay varias áreas que lo estudian, la fisiología, por ejemplo. Se puede dividir de muchas formas. Si vamos a hablar del cuerpo humano, es cómo funciona la respiración, y para la respiración sabemos que hay no nada más es ahora que se volvió un tema importante, ¿no? Del coronavirus, la respiración. Nos vieron los cursos de cómo respirar, nos dimos cuenta que varios no sabemos respirar. El clásico de infla el pecho, mete la panza, no, así no funciona la respiración. Hay que usar la respiración abdominal. En fin, es cómo funciona el cuerpo. Es toda la ciencia del funcionamiento del cuerpo. ¿Se podría definir entonces el metabolismo como
cómo debe de funcionar nuestro cuerpo y los procesos que debe de llevar para poder desarrollarse día a día. Entonces estamos hablando que el metabolismo no solamente es en el momento en que yo ingiero algún alimento, que es lo que normalmente todo el mundo piensa, sino que todo el tiempo está actuando, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Hay algún momento en que este se detenga o disminuya? Claro. Puede disminuyen unos y aumentan otros. De hecho, parece en la teoría del dormir, no es un mecanismo pasivo, no nos apagamos. Es un momento en el que se aprovecha para otros procesos metabólicos. Por eso hay un ciclo de vigilia y sueño, y se tienen marcados los tiempos. Lo podemos ver desde la parte científica y la parte de experiencia. ¿A qué me refiero con la experiencia? En las varias culturas las horas tienen diferentes nombres, porque se reconocían ciertos patrones. Hasta alcanza para las leyendas, ¿no? El despertarse a las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué se despierta alguien a las 3 de la mañana? ¿Por la bruja? Por el aquelarre. O está pasando algo en nuestro cuerpo que hace que nos despertemos a las 3 de la mañana. Que también no sabríamos qué conexión tiene con otros misterios. Definitivamente, algo que siempre hemos tratado de enfocar es de que estamos totalmente abiertos a nuevos conocimientos, ¿no? Y sobre todo a redefinir los que ya tenemos. Claro. Me da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotros, ya que la enseñanza es una actividad primordial que se debe de tener en todo servicio médico y en toda división de ciencias de la salud. Bien. Entonces, el tener a nuestros médicos pasantes al servicio de la difusión siempre va a ser bien recibido aquí. Y me gustaría que platicáramos un poquito acerca de cómo puede influir el metabolismo o la falta de un buen metabolismo en la salud de una persona. Claro. Hasta cierto punto podríamos decir que el metabolismo influye en ya se mencionó, ¿no? Todos los procesos de cómo nos relacionamos, cómo funciona nuestro cuerpo, y el tema de precisamente un mal funcionamiento del metabolismo traería muchísimas consecuencias que podemos ver y que también no podemos ver, y eso es algo importante por lo cual hacemos la difusión de todo esto, ¿no? Porque precisamente de aquello que no podemos ver, de los mal funcionamiento del síndrome metabólico, es varias cuestiones que precisamente queremos trabajar para prevenir. Entonces, un buen metabolismo traerá salud en todas sus expresiones, mientras que pareciera evidente, ¿no? Un mal metabolismo trae consecuencias que la parte importante creo que es que no estamos viendo y que es lo que nosotros estamos detectando en la población. Y es que justamente el hablar de metabolismo es un tema que no es muy usado, primero, y en segunda está mal usado cuando por fin se toca, ¿no? Claro. Como decíamos, pensamos que el metabolismo solamente involucra la parte de la alimentación, pero como bien nos definen los dos, está inmiscuido en todo proceso de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, aunque yo tenga, más bien, si yo tengo una buena alimentación, hago ejercicio, realizo actividades físicas, culturales y hasta cierta manera pudieran ser espirituales. Claro. Sí. ¿Esto puede llegar a afectar mi metabolismo? Sí, por supuesto, definitivamente. El propio pensamiento, sí, que es una actividad cerebral, está influenciada por el metabolismo. Puede ser, por eso es que existen sustancias que pueden descontrolarlo o desequilibrarlo. Hay una conexión entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Ya hablaremos más del espiritual, cómo lo podemos llevar a algo más tangible, porque suena muy esotérico eso de espiritual, pero ya lo vamos a por lo menos un vistazo de cómo es que podemos explicar esto los espíritus y la espiritual, ¿no? Un ejemplo de algo que pudiera parecer lejano al metabolismo es la presión, que nosotros, el término correcto es tensión arterial. La presión, o como le llaman a la mayoría, es algo físico que depende de la interacción entre el sistema vascular y el corazón. Su resultado es un parámetro variable, por cierto,
que se puede medir con le llaman manómetro, pero es el mismo manómetro, y se refleja como la tensión arterial. Es un producto del metabolismo. Muchos piensan que el problema de la presión es del corazón. No, es un problema metabólico. Metabólico porque puede ser influido por muchas funciones: dolor, ansiedad, trastornos hormonales. Así es como lo podemos empezar a entender qué es el metabolismo. En realidad es todo. Todo proceso que se lleva dentro de, bueno, en este punto, el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿no? Y muy buen punto el que usted comenta, como la tensión arterial, que es conocida como presión arterial, que está muy relacionada con el corazón, pero en verdad tiene que ver con cada una de las partes de nuestro cuerpo, desde el riñón, hasta nuestros pulmones tienen que ver con esta parte. Entonces, muy curioso cómo todo nuestro cuerpo trabaja como una máquina organizada para poder hacer ciertas funciones, que eso yo lo vería como el metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Qué otros procesos pudieran estar implicados en el metabolismo? En el metabolismo. Por ejemplo, la respiración. Claro, sí. Tenemos la respiración, la circulación, como mencionaba el doctor, o la presión arterial, la temperatura. Bueno, vamos a continuar después en estos temas, después de este corte promocional, ¿te parece? Sí, claro, claro. Excelente. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Buena Salud. Estábamos platicando con la doctora Ana María Villalobos acerca de la importancia del metabolismo y de qué procesos son los que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. Claro. Normalmente creemos que el metabolismo solamente es el ingerir alimentos y las actividades que realizamos gracias a esa energía. Claro. Pero sabemos que es muchísimo más profundo, ¿verdad? ¿Qué nos puede platicar acerca de eso, doctora? Así es. El metabolismo, como mencionábamos, es bastante complejo desde el punto de todas las funciones que realiza el cuerpo, ¿no? Desde regular la temperatura, modelar o nivelar la presión arterial, el famoso niveles de glucosa en sangre, los desechos que produce nuestro cuerpo o le dicen por ahí la desintoxicación, ¿no? Que a veces están consumiendo productos que son para detox, y el sueño, el estado de ánimo, la actividad que hacemos día a día, la energía, en pocas palabras, sería lo que podría ser todo el metabolismo, ¿no? Oh, mira, acaba de tocar una palabra clave para esto, ¿no? Sí. Porque nosotros nos vemos como personas y a veces nos tratamos de comparar con otras máquinas o otros objetos, ¿no? Y por ejemplo, yo entraría en el contexto de que la energía pudiera verse como la gasolina que necesita un automóvil para moverse. Nosotros necesitamos esa energía, ¿no? Claro. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso, doctor? Aquí es donde vamos a darle importancia o vamos a definir qué pasa con lo de las calorías. Una forma de medir cuánta energía nos pudiera rendir el alimento, que son ciertas moléculas que podemos por nuestro metabolismo transformar en energía, vamos a llevarlo hacia la acción muscular, ¿no? Decíamos que el metabolismo es algo complejo, entonces el ejemplo que varios ya deben conocer es el de dónde se produce el sonido, el chasquido. Entonces la mayoría creíamos que era aquí en el dedo, ya luego nos enseñaron que es acá. Entonces a eso me refiero con el metabolismo tiene consecuencias también en nuestra voz. También según cómo nosotros respiremos es la calidad de la voz. Los que han tomado clases de canto saben que eso también se puede modificar. Lo voy a llevar a la parte práctica, no es la única, es el músculo. El músculo tiene su metabolismo. Esa parte a todo el mundo le interesa, el músculo. Quiero ser fuerte, quiero ser capaz. Bueno, la capacidad del músculo depende del reactor del que va a manejar la energía, que eso está dentro de la célula. Está dentro de la célula, es la mitocondria. Y según el estado de salud del metabolismo de la mitocondria, será su capacidad de manejar esa energía. Entonces podrá haber un músculo muy grande, pero si no tiene buena capacidad, no va a tener buena potencia.
Ahí es donde van a encontrar las incongruencias de alguien con músculo delgado que puede superar a alguien con músculo más grueso. Ahí es donde se podrán explicar por qué no nada más hay que hacer gimnasia y que crezca el músculo, sino que hay que darle los movimientos, la coordinación. Ese creo que es uno de los mejores ejemplos de qué tanto puedes lograr con el metabolismo. Y eso es básico entender que dentro de la misma célula tiene su propia central energética, y ahí es donde hay varios de los problemas de las enfermedades que estamos padeciendo, como la diabetes. Entonces podremos decir que en esa parte del cuerpo, que es la célula, así es, y en esa célula está la mitocondria, y tiene mucho que ver con la cantidad de enfermedades que pudiéramos llegar a tener. Bueno, eso es algo muy interesante que creo que valdría la pena otra plática acerca de eso solamente. Sí. Pero, doctor, fíjese que a mí me pasa, en lo personal me pasa algo muy seguido, ¿no? De repente hago alguna actividad o algo y se me acaba la energía. Y veo una flojera inmensa que ni yo me aguanto. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? O sea, porque yo sé que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento. Entonces, platícanos, Ana, ¿qué es lo que pasa cuando depletamos nuestra energía? La energía es la fuerza, vamos a decirle así, que utilizamos para todas las funciones que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, cuando se manifiesta este tipo de fenómenos, que es la flojera, que es bastante común en la sociedad en la que vivimos ahora, podría traducirse como, hablando de la energía y de la mitocondria y toda esa cuestión, a nivel celular es posible que haya una alteración en cómo se percibe, cómo se utiliza esa energía. Porque el metabolismo precisamente es eso, es el recurso que tiene nuestro cuerpo para poder convertir los nutrientes o la energía en fase 1 para convertirla en fase 2 y que pueda ser utilizada por cada célula, cada músculo, cada sistema que compone nuestro cuerpo. Entonces, no solo la flojera, sino existen diferentes manifestaciones de cuando está mal funcionando o se está mal utilizando la energía dentro de nuestro organismo. Entonces, sí. ¿No? Bueno, hay algo interesante que hemos observado en la consulta, y eso se lo pedimos a las personas jóvenes. Pregúntenle a los abuelos si ellos han sentido la flojera. Claro. Y la mayoría no lo conocen. Es un mal de nuestra época y tiene que ver con el manejo de la energía, tiene que ver, la obesidad tiene que ver con esto. No se necesita tener sobrepeso para que haya alteraciones del metabolismo energético, y eso se va a reflejar en bajo rendimiento, trastornos del estado de ánimo y esta flojera, famosa flojera, que yo creo que las generaciones que andan ahorita por debajo de los 50 la conocemos bien. Y los que han tenido la oportunidad de alimentarse mejor han notado cómo esa flojera va desapareciendo, porque habla de disponibilidad de la energía. Claro. ¿Sí? Entonces, no solamente estamos hablando de qué tanta energía utilizamos, sino qué calidad de energía. Eso es a lo que usted se está refiriendo, sí, por lo que entiendo. Así es, la calidad del metabolismo también, porque va a tener, lo mencionaban en el video, es una cadena. De eventos que no podemos decir que empieza, pero tiene mucho que ver en la interfase entre el mundo exterior y nosotros, que no es tan definida, porque ya hablaremos de lo que es cuándo empezamos y cuándo terminamos. ¿Somos nada más células humanas? No, también tenemos microorganismos. Y podemos decir que somos en parte microorganismos porque sin esos microorganismos no sobreviviríamos. Entonces, en esa interfase están los alimentos, precisamente. Usted se está refiriendo en esta parte a la microbiota, por lo que está entendiendo. ¿Nos pudieras explicar a nuestro público qué es la microbiota para que entiendan un poco más del contexto que le comenta el doctor? Claro, la microbiota se ha mencionado bastante, es un tema trending topic, podríamos decir. Se está hablando mucho del tema de la microbiota. Son precisamente todas las bacterias que forman un balance, un equilibrio dentro de nuestro organismo. Antes se pensaba que solamente se albergaban dentro del intestino,
ya es de lo que se ha estudiado un poco más, pero hoy en día se sabe, de hecho hace poco vi una noticia de dermatología, precisamente que la vanguardia en tratamiento para acné y otro tipo de problemas está precisamente en el manejo de medicamentos, o más bien productos con prebióticos. Entonces, las tendencias están apostando hacia allá porque han entendido o se sabe que la presencia de las bacterias en equilibrio traen beneficios para la salud en muchos aspectos. Entonces, Ok, entonces estamos hablando de que hay otros organismos dentro de nuestro cuerpo, pero ahora me gustaría que nos platicara algo muy específico. ¿Tiene que ver esos microorganismos ajenos a nuestro cuerpo, pero que ya los tenemos adentro, con nuestro metabolismo? Completamente. Es una simbiosis, por lo menos. Entonces, repito, si a alguien le quitamos esas bacterias, va a estar en ese problemas. balance que comentaba, ¿no? Es más, hay elementos de la alimentación que solamente pueden manejar las bacterias. Que si no las tenemos, habrá problemas. sí. Otro ejemplo de metabolismo, algo que sí es muy importante, los animales herbívoros, ¿de dónde obtienen el colesterol? Si no comen colesterol. gracias. Convierten todas las moléculas que obtienen de las plantas, ese es el metabolismo, los convierte en algo más. Entonces no podemos estar pensando de que lo que entra a nuestro cuerpo así se absorbe. Hay toda una reacción, hay una serie de reacciones en todo nuestro aparato digestivo que no nada más en la que se vuelven a reconvertir estas moléculas. O sea que se pueden reconvertir en varias cosas. Así es. Todo dependiendo de lo que necesita nuestro cuerpo en ese momento. Así es. Es un buen ejemplo el que comenta. Es básico y esto nos lleva a la evolución humana y a la vida del humano. Por eso tan importante la lactancia materna, porque es es fundamental para el tipo de microbiota que vamos a tener. Todavía tenemos más oportunidades, pero es una oportunidad importantísima la lactancia materna. Si los que tuvieron la lactancia materna tuvimos mejores oportunidades de obtener una buena microbiota. Todavía hay un dato interesante sobre esto. Hace 3 años se demuestra cómo la leucemia linfoblástica aguda puede ser prevenible, que es una de las leucemias más comunes, al menos aquí en América Latina. Tiene que ver con alteraciones genéticas y epigenéticas. Es decir, más allá de la genética, y mucho que ver con el ambiente, la lactancia materna y la alteración de los microorganismos, sobre todo del intestino, que son bacterias, virus y otros. Y otros agentes, claro que sí. Muy interesante y sobre todo las palabras que está utilizando. Entonces vamos a ir con esto después de este corte promocional para continuar con su programa Buena Salud. Activa tu metabolismo para cambiar tu vida. Muy buenas tardes y muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Seguimos platicando con la doctora Ana María Villalobos Cartas y el doctor Luis García, ya cliente frecuente de nuestro programa de salud. Doctor, estábamos platicando ahorita en el corto de un tema muy curioso, ¿no? Claro. Nos decíamos de que de repente nos da flojera, pero también nos puede dar cansancio. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? ¿Son lo mismo y qué se relacionan? Bien, sí, todavía esto es experiencia de nosotros que tenemos y ya dirán ustedes si se relacionan. Todos sabemos lo que es estar cansado. Hiciste mucho ejercicio todo el día o no haces ejercicio, trabajaste mucho y te sientes cansado. Ahora,
La flojera puede llegar en cualquier momento, podrás haberte acabado de levantar, podrás haber hecho nada, pero simple y sencillamente sabes que tienes que hacer algo, pero no encuentras la forma de hacerlo. ¿Sí? Bien. Casi te tienes que, uno mismo sabe que lo quiere hacer, sabes que lo quieres hacer, no hay ánimo, es cuestión de ánimo. Podría ser también una cuestión más que física, también de salud mental o social, entonces. Exactamente, vamos a revisar. Y el cansancio, si sabes que tienes que hacer algo, te levantas y listo, no te cuesta trabajo. Lo hemos estado estudiando y observando. Los que conocemos la diferencia, ya lo hemos compartido, uno sabe bien cuando te alimentas mal, sabes lo que significa la flojera. Ya cuando cambias ese aspecto, dices, ¿dónde está esa flojera que tenía? Sabes que estarás cansado, pero lo haces. Es un estado de ánimo, podría ser eso. Y podría tener que ver con la disposición y también la facilidad de manejo de la energía. Porque hay otros todos conocen también los bajones de energía. Eso pasa cuando está más relacionado con otros trastornos que tienen que ver con nuestro tema, que es la resistencia a la insulina, que son las hipoglucemias, que son descensos de la glucosa. Está tan metido en la cultura que todo el mundo sabe que si alguien se desmayó, ¿qué le vas a dar? Algo con azúcar. Algo con azúcar. No usaremos palabras específicas, pero sabemos a qué nos referimos. Todo el mundo sabe que funciona. Es una observación y funciona. Pero no funciona porque sea bueno, sino por un trastorno ya. ¿Sí? Eso ya es un trastorno. Fíjese que yo ahorita analizando, porque estábamos platicando justamente de eso, yo relacionaría el cansancio con el uso de la energía y la flojera con la calidad de la energía que ingerimos, ¿no? Podría ser. Por ejemplo, como bien comentaba, si yo consumo un azúcar, me va a dar energía en el momento, pero se me va a acabar rápido. Sí. Eso yo lo llamaría en parte de lo que estamos platicando de la flojera y el cansancio, ¿no? Pero entonces, y comentamos hace unos momentos de que esas cuestiones y algunas enfermedades podían ser genéticamente, heredables, vamos a llamarlo así. Pero también podemos heredar hábitos, que es algo muy importante que tenemos que hacer del conocimiento de nuestra población. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso? Sí, principalmente dentro de las observaciones que hacemos y varios artículos, la información habla acerca de que precisamente existe una cierta área de la población o cierto número de población que efectivamente hereda en la carga genética cierta predisposición a manifestar algunas enfermedades. Sin embargo, se le ha dado peso al tema de los hábitos o al tema del ambiente, la epigenética, cómo modifica nuestra respuesta humana hacia ciertos, hacia ciertos agentes que influyen o que involucran, y de eso dependerá cómo vamos a reaccionar cada quien. Algunos tendrán más predisposición por ejemplo, vamos a hacer azul, otros tendrán más predisposición a que sean verde, morado, rojo, son diferentes. Pero los hábitos precisamente es algo que está estudiado, que está relacionado de forma directa en cómo se manifiesta, cómo nos comportamos, qué elecciones hacemos al momento de comer, comprar, comportarnos, más que nada. Eso es quizás lo que se ve un poquito más prevaleciente en cuanto a la herencia. Es decir, en palabras simples, familia que año con año en los cumpleaños celebra con pastel, ese es un hábito que se tiene disponible, ¿no? y se ha replicado durante mucho tiempo. El problema es que se sabe que el pastel, porque está hecho de mala calidad, con ingredientes de mala calidad, no es la mejor opción. Entonces, el cambio de hábitos, bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero acerca del tema de los hábitos, sí influyen de forma determinante en cómo se van a manifestar o cómo heredamos o cómo se comporta o cómo va a manifestarse, ya sea algún problema del metabolismo, alguna corrección del metabolismo o alguna enfermedad o algún otro tipo de situación. Yo lo vería entonces dividido en dos partes.
en cuanto a la importancia del metabolismo. La parte interna, que es que también funciona nuestro cuerpo en cuanto al metabolismo, lo que decía el doctor hace unos momentos, de que la mitocondria, bueno, si es de buena calidad, por así decirlo una palabra, ¿Sí? va a tener un metabolismo. Pero también tiene que ver entonces con lo externo. Claro. No solamente con lo que ingerimos, que es yo creo que una Importante. muy buena parte del metabolismo, Sí. sino también con los factores que están alrededor de nosotros, como bien comentabas. Y es bien sabido, si en mi familia toman refresco todos los días, pues es muy difícil que yo vaya a cambiar esto. Pero no imposible, que es lo importante, y es por donde debemos de empezar a hacer estos cambios. Claro, precisamente lo que estaba mencionando, quizás sería alguien como que actuara como la oveja negra de la familia, ¿no? Ya hemos visto, exactamente, ya de hecho ya hemos tenido evidencia, ¿no? Así es. De alguien que se revela contra esas costumbres y dice, yo voy a cambiar. Yo voy a cuidar mis hábitos. Exactamente, voy a cuidar mis hábitos. Ahí inicia la búsqueda de la información. Esto aquí se explicaría por la triada que hemos manejado de la salud física, mental y social. Entonces necesitas observar, heredaste un ambiente, heredaste un lugar, traes tu juego de cartas que son las que te tocaron en la genética, pero esas no determinan cuál es el resultado final porque los puedes modificar. Así es, eso es lo más importante, que la cuestión genética da la posibilidad de ciertas situaciones, como llamémoslo enfermedades algunas, entre otras, llámese la diabetes, la hipertensión, Así es. Cáncer, pero el que nosotros hagamos acciones en contra de nuestra salud es lo que van a activar estos interruptores, por así llamarlo. ¿Se podría decir de esta manera o cómo usted lo ejemplificaría? Sí, de hecho, de esa misma forma, está descrito, ¿no? Quien tenga el interés de buscarlo, se habla precisamente de que hay el ambiente, algunos autores mencionan la palabra o el término obesogénico, otros utilizan otros términos, vamos a usar ese. Todos los agentes o todo lo que influye dentro de la cuestión del metabolismo de nuestra vida diaria tendrá la capacidad de activar o desactivar ciertos genes que van a permitir que se manifieste algún problema de salud. En algunos casos, en mi experiencia en la clínica de síndrome metabólico, es presencia de rinitis, sinusitis y otras cosas que son determinantes precisamente por la activación o desactivación de estos genes. Entonces, era el ejemplo que decía, si uno es rojo, otro es verde, otro es azul, en cada ser humano o a veces por familia, esa es mi observación. Por ejemplo, hay una familia que dice que tiene manifestaciones de dolor de rodilla y el papá la tiene, la mamá la tiene y los que van en cadena y el más chiquito ya la tiene también, porque hay hábitos que ellos están viviendo en su entorno que permite que se manifieste o desaparezca, ¿no? Entonces, que propician a que se exactamente, que propician que estén disponibles o que se presenten, ¿no? Entonces, así en cada núcleo, en cada ser humano se puede manifestar de una forma u otra. Entonces, por eso la importancia. Excelente. Y entonces estamos viendo que la salud, como siempre lo hemos platicado, no es un aspecto personal, es un aspecto social. Sí. Si mi familia hace acciones en contra, que perpetúan un problema de salud, como decía el dolor de rodilla, voy a continuar con esto. O llámese en la alimentación, si ingieren alimentos o bebidas azucaradas, si todos lo hacemos, todos vamos a terminar enfermos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría influir la calidad y la educación alimenticia en cuanto al metabolismo, doctor? Bien, ahora que mencionamos esto, sí, la salud es un bien social. Cuando hemos platicado con antropólogos nos han dicho que uno de los valores o de los principales intereses de las sociedades es la salud. Sí. Tiene varios aspectos. La salud nos puede llegar desde lo espiritual, desde lo mental, pero lo que nos conecta a todos y nos relaciona a todos y nos conecta con el ambiente, con el medio ambiente y la naturaleza, pues es la alimentación. Es más, ya ni siquiera entraría a discutir si es lo más importante.
es lo que podemos hacer. Es lo que se puede. Lo que podemos Es lo que hacer. podemos hacer. Si no fuera lo más importante, es lo que podemos hacer. No, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, si no tenemos salud, ¿cómo vamos a hacer las demás actividades que desarrollamos? Claro. Si yo me estoy educando, ¿cómo voy a tener una buena educación si no tengo la energía y la fuerza para poder aprender todo? Claro. Si yo soy un atleta y no tengo un buen metabolismo, pues voy a ver comprometida mi actividad, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que tener muy en cuenta qué tan importante es el metabolismo y todo lo que nos rodea para poder tenerlo. Venimos a una pausa promocional y continuamos con este tema en nuestro cuarto bloque. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nadie puede vivir a dieta, pero todos podemos vivir más si elegimos mejor lo que comemos. Muchísimas gracias por continuar sintonizándonos. Estamos platicando aquí con los miembros de la Clínica de Prevención del Síndrome Metabólica, platicando justamente de qué pasaba con el ejercicio y el metabolismo. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si llegara yo a estar haciendo alguna actividad y me lesiono? Claro. ¿Tiene que ver esto con el metabolismo o es un tema aparte? Sí, definitivamente con el metabolismo, en general podemos decir que habrá, sobre todo vamos a empezar con lo deportivo, ¿no? O el ejercicio. Se abre la piel, te raspas, pierdes piel, dentro se hace un desgarre muscular, hay sangrado. Eso es todo hay libros de metabolismo, de la coagulación y de la reabsorción y de todo. Entonces sí, definitivamente la calidad del metabolismo es el que va a determinar la calidad de la reparación. O sea que si yo tengo un mal metabolismo o los aspectos alrededor de mí que alteran el metabolismo, ¿sí? Están dañándome, va a terminar en una enfermedad o en un problema de salud, se pudiera decir. Claro que sí. Entonces, ¿cómo qué enfermedades pudieran estar relacionadas directamente con el metabolismo, doctora? Claro, algo que funciona mucho es, en lugar de decirle enfermedades, son como problemas de salud, ¿no? Para que lo tomen más digerible. Lo que se ha visto relacionado con los trastornos de el metabolismo específicamente puede ser desde lo más conocido como obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, que es de hecho uno de los que más se detecta a tiempo antes de que se manifieste como otras enfermedades. Mencionábamos la leucemia linfoblástica aguda, el cáncer, el cáncer, ¿no? Como tal. Prácticamente todo lo que esté determinado o funcione a través del metabolismo puede verse alterado, desde la reabsorción de lesiones, la reparación de esto, trastornos del estado de ánimo, mencionábamos al principio, trastornos del sueño. A veces hay personas que no se explican por qué, sienten que algo no anda bien en su cuerpo o como que hay algo, pero no logran entender a qué está relacionado, ¿no? Entonces son problemas de salud, más que a veces no nos sirve ponerle etiquetas porque si no tienen el nombre de enfermedad, por ejemplo, diabetes mellitus no cumple con ciertos criterios, pues no tiene nada, no está sano, no pasa nada. Pero el problema es que precisamente no lo relacionamos con que hay un problema. Entonces, se puede ver manifestado en problemas incluso de infertilidad, problemas de otras cuestiones, no sé, hay mucho que podría estar relacionado realmente con eso. Ahora que mencionaba esto y relacionándolo con las palabras del inicio del programa, nos alimentamos, ¿sí? A través de la boca, pasa por el tracto gastrointestinal. De la misma manera tenemos que ver el aire, porque nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire, es algo más complejo, ¿sí? Algo que la mayoría no se enteró, los que no están en el mundo de la medicina, habían unos, en este problema del coronavirus, habían unos aparatos que son mezcla de aire.
mezcla de aire, no oxígeno puro. La mayoría, si no estamos entendiendo la complejidad y la interconexión del ambiente y la vida, vamos a pensar que todo es química. Entonces, necesito oxígeno. No necesitas oxígeno, necesitas aire. De hecho, el oxígeno puede ser tóxico. ¿Sí? Entonces, necesitamos mejor entendimiento y conexión con la naturaleza, cómo interacciona. No quiere decir que vamos a vivir en el bosque o en la selva. Esas ya son consecuencias tener sociedad trae sus consecuencias, pero aquí lo importante es que cualquier cosa que vayamos a hacer va a tener efectos en nuestro cuerpo y en nuestras interacciones. Y por eso son importantes los hábitos, los rituales, y de esos es la convivencia y la alimentación. En toda convivencia hay algo de alimentación. Algo que siempre mencionamos, para nosotros no hay diferencia entre bebida y comida. Los dos deben ser alimento. Uno es líquido, otro es sólido. Los dos alimentan, así debe ser. Entonces, siempre en cualquier convivencia están los alimentos. Por eso siempre va a ser el punto en el que vamos a incidir, pero también, y de los servicios médicos, estamos incidiendo también en la salud mental y también en la salud social, en el manejo del ambiente. Fue hace unos días que estuvimos en una feria, que participamos en una feria de sustentabilidad, que ellos tienen el pulso de cómo de los problemas, están buscando soluciones. Más allá de lo práctico, no de cómo obtengo más rápido tal, o cómo obtengo más dinero, o cómo lo hago más rápido. No nada más es eso, es cómo lo logro sin afectar el medio ambiente. Pudiendo perpetuar una acción o un producto, pero sin que se vea afectado lo demás, ¿no? Claro. Tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer esa acción. Exacto, en todo ese es el lo metabolismo. Que realizamos, ¿no? Ese es el metabolismo, exacto. Ese sería el metabolismo. Autosustentable. Y algo que comentaba la doctora Ana es que algunas enfermedades son consecuencia no de un mal metabolismo, sino de una mala acción dentro del mismo. Claro. Hablaba de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, cáncer, enfermedades que pueden ser heredadas a nuestros familiares, no solamente por la cuestión genética, sino por los hábitos que comentábamos. Pero estamos hablando entonces del 90% de las enfermedades que vemos en cualquier servicio médico y que son de gran impacto. No me refiero económicamente, sino psicológicamente, físicamente, no solamente para la persona que ve afectada su salud con esa enfermedad, sino para todo su círculo social, llámese su familia, sus amigos, sus conocidos. Entonces vemos que este tema, por más individual que parecería, es un tema muy complejo y que tiene que ver con toda la sociedad. Claro. De hecho, agregando a eso que comenta usted acerca de precisamente como el término de salud se maneja en estas tres esferas, ¿no? Física, mental y social, las alteraciones o los problemas de salud no solo afectan a uno, es lo que siempre le decimos a los pacientes en la consulta. Cuando ellos están sentados ahí, no los vemos a ellos solos, los vemos con toda su familia, porque si uno está enfermo, es posible, no quiere decir que sea un hecho, pero hay muchas posibilidades, porque como los hábitos se comparten, o los hábitos es algo que con la convivencia que se da diariamente, ellos también pueden estar afectados. Entonces, en estas tres esferas mencionábamos, ¿no?, los problemas físicos específicos de los que se tiene mucha información, se menciona constantemente, los problemas sociales, que es ¿qué sería? Disfunción familiar, tenemos un vecino que está echando pleito con todo el mundo, apenas te estacionas delante de él, o los asaltos, bueno, muchos de los fenómenos que ocurren allá afuera están relacionados precisamente, ya es más complejo, pero aunque no lo creamos, están relacionados con precisamente los hábitos o el manejo que estamos llevando en toda esa cuestión del metabolismo y la salud. Muy interesante entonces lo que estamos platicando el día de hoy. Vemos cómo todo está relacionado con los aspectos que hemos pregonado durante ya bastante tiempo, ¿no? Los buenos hábitos, no solamente los buenos hábitos alimenticios, sino sociales. Claro. Como decía usted, la convivencia tiene que ver mucho con la alimentación, entonces tengo que saber convivir para poder saber alimentarme bien y viceversa, ¿no? Claro. Doctor, nos queda un poco de tiempo y me gustaría que usted les comentara, bueno, que los dos le comentaran a nuestros televidentes
¿qué les gustaría que se llevaran a su casa acerca de este tema? Bien, el metabolismo finalmente es cómo funcionan las cosas. No necesitamos entenderlo. Es más, apenas lo entendemos. Apenas lo entendemos. Lo único que entendemos es que es complejo y que aún podemos engañarnos pensando en un falso control. Si yo le pongo una barrera, un medicamento, lo que sea, sale cierto resultado, ¿no? Y si lo modifico de tal forma, tengo otro resultado. Eso no quiere decir que corregiste el metabolismo. Estás conteniendo. Y como es una energía imparable, lo que no salga por acá, saldrá por otro lado. Entonces, por eso, no nada más los médicos, todos jugamos con eso. Entonces, simplemente entendamos que es algo complejo y que las recomendaciones de salud es algo mucho más amplio que solamente medicamentos e ingredientes de los alimentos. Tenemos que entenderlo siempre desde mi punto de vista físico, mental y social. Okay, excelente, muchísimas gracias por su comentario y por su participación como siempre. Gracias. Ana, ¿qué nos puedes platicar para nuestros televidentes? Muy bien. Dentro de las conclusiones, lo mencionamos durante el programa, ¿no? A veces es importante este tema de cuánto puedo incidir, cuánto puedo mejorar. Hacemos dietas, milagro para mejorar mi metabolismo, para bajar de peso, todas estas cuestiones, ¿no? El mensaje específico de esto que acabamos de mencionar es precisamente incidir en aquello que podemos modificar. Lo que no podemos modificar, no, aunque nos movamos o hagamos algo específico, no se puede cambiar. Pero en lo que sí tenemos incidencia es precisamente donde nosotros les hacemos la invitación a que trabajen en esa cuestión, ¿no? El metabolismo, ya lo dijo el doctor, lo repito, es algo bastante complejo, nosotros no terminamos de entenderlo, pero lo que sí sabemos es precisamente dónde van las indicaciones precisas, ¿no? Por eso es que, perdón, bueno, No, sí, okay. En las consultas, precisamente en las recomendaciones que se hacen desde el ámbito médico van dirigidas precisamente hacia eso, hacia hacer cambios de hábitos. Se puede iniciar un día a la vez y diferentes cuestiones. Excelente, muchísimas gracias por sus comentarios y por su compañía. Hoy hemos aprendido que el metabolismo son todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos, funcionamiento del cerebro y los nervios. Y es ahí donde entendemos la importancia de una correcta nutrición. Gracias por su compañía y nos vemos en la próxima emisión de Buena Salud.